Buenos días, queridos televidentes. Están con nosotros en nuestro programa Los Cabalistas Escriben. Buenos días, Rav Leitman. Buenos días a todos. Estamos hablando de la historia de la salida de Egipto. Una vez dijimos que la salida de Egipto, aparte de ser una historia histórica, es una historia que pasa durante todo el tiempo. Y el Rav dice, pero también en nuestra historia. ¿Por qué? Porque no se puede borrar lo que pasa en el plano de este mundo. Así, de todas formas, las personas viven y entienden que vivimos en un mundo donde la historia y la geografía y todas las impresiones que tenemos de todo lo que pasamos, eso queda y se considera, pero lo principal, lo fundamental es la esencia de los estados y las situaciones. ¿Qué es lo que pasamos? ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Cuáles son las fuerzas que actuaron sobre la humanidad y en especial sobre nosotros en esas mismas situaciones o en esos mismos tiempos? Pregunta, entonces, la historia de la salida de Egipto no es una historia que empezó y se terminó. El Rav le dice, la historia de la salida de Egipto es una historia que empezó y que terminó, y después viene una historia distinta, que son los 40 años del desierto y el primer templo, después y el segundo templo, y el último exilio que ya terminó, y ahora nos encontramos en una situación en la cual este exilio también tenemos que verlo como exilio de Egipto. Ahora que ahora nos encontramos en él todos juntos. ¿Qué quiere decir Egipto? ¿Qué es lo que se llama Egipto? Todo nuestro gran deseo de recibir de cada uno, en particular, y el deseo general que está entre nosotros, donde cada uno quiere meterse dentro del otro y ganar a través del otro y demás, que tenemos que revelar la utilidad egoísta en cualquier acción que sea, y que nosotros en ese sentido llegamos a una gran crisis, que eso es lo que se llama los 7 años de hambre, que vemos que no somos más capaces de vivir en una situación de ese tipo, y que hagamos lo que hagamos, revelamos, nosotros inclusive estamos dispuestos a posternarnos ante el faraón, estamos dispuestos a hacerlo todo, y vemos que eso no nos ayuda, que nada nos ayuda, tanto a nosotros ni a todo el mundo. Y acá resulta que se levanta un grupo que se llama Benei Baruch, un grupo de cabalistas, de acuerdo a lo que es el último cabalista, Baruch Hashlach, que él nos da una dirección de cómo avanzar en nuestro tiempo, en el día de hoy, que nosotros sí veamos cómo salir de esta situación general que se llama Egipto. ¿Y por qué es que se llama Egipto? Porque revelamos hoy en todo el mundo, y no únicamente los judíos, y no únicamente Benei Baruch, y no únicamente los hijos de Israel, sino todo el mundo, toda la humanidad. O sea, tanto la gente en general, como tanto los hijos de Israel, los judíos, y como Benei Baruch. Todos revelamos que sufrimos muchísimo como consecuencia de nuestro ego, que no nos permite construir una vida normal, que como si fuera, lo tenemos todo en nuestras manos, tenemos los medios para hacer una vida que sea muy linda y muy buena, pero el odio mutuo, el odio recíproco que hay entre nosotros, nos lleva a las guerras, a todo tipo de fricciones, de roces. No podemos sufrir, no podemos soportar las cosas dentro de la familia, lo que pasa entre los padres y los hijos, lo que pasa en la vida de pareja, lo que pasa en el ámbito laboral, lo que pasa en las mismas escaleras, en un edificio, donde sea, cualquier cosa que digas, en el gobierno, en el Estado, en cualquier lugar. Es decir, la gente llega a una situación en la cual ya están llenos y sufren de su ego hasta tal punto de que no pueden más vivir dentro de él, de que el ego los ahorca. Y todavía yo no digo que sean todos y todos los 7.000 millones de personas, pero de todas formas es una gran parte de la humanidad la que entiende de que acá es la propia naturaleza del hombre
la que es una molestia y la que nos está ahorcando y que nosotros no podemos hacer nada. Y eso realmente constituye la sensación de la esclavitud. ¿Qué hay sobre vos? Está sobre vos el gobierno de la naturaleza y que no podés hacer nada. No podés. Estás esclavizado. De día a día haces las mismas acciones, los mismos errores. Vos de la misma manera te metés con los demás, los odias a ellos, los alejás a ellos, te odias también a vos mismos. Todo puede ser muy lindo y muy bueno, pero está el reconocimiento del mal, pero salir del reconocimiento, salir del mal no se puede. Y por eso acá tenemos que aprender de todo lo que es la historia de la salida de Egipto, cómo salimos esta vez del Egipto en el cual nos encontramos en el día de hoy, que nos encontramos hoy en lo que es su dimensión verdadera. Que la generación entiende y siente que está esclavizada y ve quién es quien lo esclaviza, que es el gran ego que se llama el faraón, y que nosotros tenemos que elevarnos por encima de él, porque si no, no vamos a tener ninguna chance de vencer y tampoco de salvarnos a nosotros mismos. Nos vamos a destruir y vamos a morir acá, y no va a resultar nada de todas nuestras capacidades para construir una vida que puede ser preciosa. Yo me refiero acá a lo material y, por supuesto, más que nada en lo espiritual. Y entonces viene la sabiduría de la Kabbalah, que ella se revela por primera vez en la misma situación, desde la misma situación de la ruptura, la destrucción del templo, y se revela, y la sabiduría de la Kabbalah nos explica todo el proceso por el que pasamos, desde la creación del hombre, desde la creación del mundo y la creación del hombre, y desde Adam Rishon, desde el primer hombre, y cómo es que todas las generaciones se pasaron, incluyendo Egipto y la salida de Egipto, y hasta en el día de hoy, qué es lo que pasa, incluyendo la destrucción del templo y el último exilio, y qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante. La sabiduría de la Kabbalah nos explica todo el proceso por el que se debe pasar y después cómo se eleva a una dimensión diferente de la existencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en un mundo donde está el nivel inerte, vegetal y animal, y nosotros nos encontramos en el nivel animal y tenemos que elevarnos al nivel hablante. Nosotros no somos personas, personas son los que son libres, libres son los que salieron de Egipto, que ellos son semejantes al Creador y por eso se llaman Adam, de la palabra en hebreo semejante al Creador. Y nosotros todavía no nos encontramos en un grado de ese tipo. Y por eso lo que acá pasa, al fin y al cabo, es que ahora tenemos que aprender muy bien. Tenemos que aprender lo que es la Agadá de Pesaj y toda la historia de la salida de Egipto, cómo eso tiene que ver con nosotros, dónde es que nosotros estamos en ella y cómo llevarla a cabo, cómo llevarla a cabo en la práctica. Pregunta, interesante que en el tiempo que usted describió toda esta imagen y empezamos a hacer una comparación entre la historia que hubo, que a pesar que usted respondió, pero yo todavía no conseguí acomodar eso, ver cómo eso pasa en el día de hoy. Pero yo lo que entendí, que la historia de la salida de Egipto, como la hubo en el pasado, pero hoy se convierte en lo que es un evento interno, dentro nuestro, que a lo mejor, no, le dice el Raf. Y dice Benzin, antes era algo, ahora es algo interno. Y dice el Raf, también antes fue algo interno. Nosotros vemos de acuerdo a lo que ellos escribieron, de acuerdo a lo que contaron, de acuerdo a la Torá que después hicieron. El mismo Moisés, que él creció en Egipto, que nació en Egipto también, que salió de Egipto con ellos juntos, que los sacó a ellos de Egipto. Ese mismo Moisés después escribió la Torá. Él nos trajo todas las bases y los fundamentos de la Torá, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cómo es que tenemos que llegar a ser un solo hombre con un solo corazón, cómo es que tenemos que llegar a un tipo de participación que se llama garantía mutua, cómo tenemos que llegar a un pacto y cómo tenemos que llegar a la adhesión con el Creador. Y nos cuenta todo ese proceso. Y se cuenta como algo que pasó en la historia. ¿Por qué? Porque la raíz espiritual siempre tiene que llegar a lo que es la rama material.
Pero nosotros ya no necesitamos hacer eso, debido a que eso ya pasó en la materialidad. Nosotros no necesitamos otra vez de nuevo viajar a Egipto y entrar dentro de Egipto y estar dando vuelta ahí y trabajar ahí unos 400 años al lado de las pirámides y más y más y más. Eso ya pasó en el pasado y únicamente acá está salir. Únicamente salir de nuestro Egipto espiritual, que es el ego que gobierna sobre nosotros. Es una fuerza especial que gobierna sobre toda la humanidad. Pero primero de Egipto salimos nosotros, aquellos que tienen una gran inclinación por salir, que lo es el grupo de Benei Baruch, y todos aquellos que se suman a nosotros. Y después tenemos que constituirnos en un ejemplo para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que está escrito? Como escribe Baal Sulam al final de la introducción al libro del Zohar. Él dice que la corrección tiene que extenderse desde la interioridad a la exterioridad. Y que primero empiezan la corrección en las kelim, las vasijas que son más puras, que están más cerca de la salida, están más cerca de elevarse, y después se pasa a deseos que son cada vez más pesados, así en círculos. Y por eso, primero que nada, la salida de Egipto la tenemos que hacer nosotros para salvar a los que están detrás nuestro, y ellos se conectan a los que están detrás de ellos, y así más y más. Pregunta, si en el pasado hubo también imágenes, como usted dijo que en la historia, en el tiempo que pasó eso en lo que son las ramas materiales, y que yo podía señalar, ahí está Moisés, ahí está Aarón, yo podía señalarlos con el dedo, y en el día eso es imposible hacerlo. Y el Rab le dice, pero las mismas fuerzas están, y dice Benzi, entonces me queda únicamente lo que es el trabajo interno con esas fuerzas. Y el Rab le dice, pero también esas mismas fuerzas, las mismas personas, digo, que realizan en el día de hoy o que lo van a realizar en el futuro, yo espero que esto pase muy pronto en nuestros días, Dios lo quiera. Pero esas mismas personas que conducen ese proceso, ellos toman los roles de Moisés y Aarón, del pueblo de Israel, de los sacerdotes y los levitas y demás. Pregunta, si se mira desde parte del hombre que quiere orientarse en lo que es la historia de la salida de Egipto y que quiere también sentirla, como dijimos, cómo es que está conectada con él en el día de hoy. Y entonces, si yo quiero saber cómo está conectada conmigo en el día de hoy, yo primero que nada tengo que mirar a esos nombres, entendiendo los que son procesos que pasan con mi naturaleza. El Raf le dice, la persona que estudia la sabiduría de la Kabbalah, yo hablo mientras tanto sobre ellos, inclusive a través de la televisión o a través de internet, o inclusive si estudia a veces, no es importante, él ya está relacionado, pertenece a lo que es este proceso del desarrollo, y entonces él siente que ocurren en él transformaciones, cambios. Él también siente que a partir de la historia que ahora escucha y que estamos ahora aprendiendo en nuestras clases, que él siente que pasan dentro suyo todo tipo de fenómenos, y eso es lo que se llama que él empieza a aclarar, a averiguar quién soy yo, qué soy yo, dónde está mi Egipto dentro mío, dónde está el faraón, dónde está Moisés y demás, y entonces empieza a aclarar dentro de su propio mundo interior dónde es que yo me encuentro, dónde está mi Egipto, o sea que yo todavía estoy bajo el dominio de mi ego, y así a todo el mundo lo siento, y cómo me elevo por encima de todo eso a lo que es la cualidad de otorgamiento y amor al prójimo, y a través de ello a el Creador, que eso en realidad es lo que es la salida. Y entonces, ¿dónde yo puedo recibir esa fuerza para elevarme por encima de mi propio ego? ¿Cómo puedo salir de Egipto de esa manera? Y entonces él escucha todos los consejos que los cabalistas nos dejaron y lo que ellos escribieron, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, cómo unirnos, cómo conectarnos, cómo llegar a la garantía mutua, cómo llegar a una situación donde todos estamos unidos, que con nuestra fuerza de unión, hasta dónde es que nos conectamos más y más, estamos más cerca de la salida. Por una parte sentimos mayor oscuridad, y por otra parte sentimos que debemos salir
que necesitamos que la fuerza superior nos influye y que se revele ante nosotros para que nos tire detrás de ella. A partir de con la columna de nube o con la columna de fuego, no importa cómo. Acá tiene que aparecer alguien, una fuerza que me tire a mí, me jale a mí de mi propio ego y que yo me elevo por encima de mi deseo de recibir y recibo una nueva naturaleza. Pregunta, para realmente pasar por ese proceso que usted está describiendo, también usted cuenta que acá tiene que haber toda una participación emocional. El Rav dice, yo vivo esto y la gente que más estudia y aprende qué es lo que se llama Egipto, ellos empiezan a sentir esto de todo tipo de maneras, una vez así y otra vez de otra manera. Esto es hasta que se establece, se forma en ellos una visión y esa nueva observación, esa nueva visión, con eso empiezan así a mirar toda la vida. Que de ahora en adelante yo empiezo a juntar como en un mosaico o en mi propia observación, yo empiezo acá a hacer una imagen y entonces a través de esa imagen o a través de ese paradigma yo empiezo a vivir. Y esa es una percepción del mundo, una nueva percepción, que todo el mundo que está ante mí es Egipto, que todo está dentro del gran ego, y yo también estoy ahí, juntamente con todos, y debemos todos ahora elevarnos por encima de nuestro ego, que nos mata, nos destruye, nos viene a aniquilar. Todo el tiempo nos está amenazando con la Tercera Guerra Mundial y con la crisis económica y ecológica y con el clima y en cada tipo de crisis y quiebres pequeños en cada uno en particular. Y yo quiero salir suficiente para nosotros. Y entonces trato de trabajar sobre eso. Pero primero que nada, que yo todo el tiempo estoy trabajando en establecer ante mí la imagen verdadera del mundo. Pregunta, ¿y entonces yo me voy a poder más orientar en lo que es la historia de la salida de Egipto? Y el Rav le dice, entonces yo voy a saber cómo llevarla a cabo, cómo concretizar todo ese mismo proceso. Pregunta, si yo como televidente estoy mirando el programa y en un principio no tengo ninguna percepción de ese tipo, el Rav dice, le responde, en un principio yo no sé de qué está hablando. Sí, es una historia para los chicos, se cuenta eso es una vez al año eso, alrededor de la mesa, se hacen unos juegos en ese sentido. Y después, cada vez que yo lo empiezo a estudiar, lo empiezo a poner en referencia a mí, yo empiezo a ver que acá pasa algo. Y en la Torah no hay antes o después, sino que todo está pasando ahora. Pregunta, ¿y entonces qué quiere decir que de repente, que por ejemplo, que yo vi una película, que vi la mejor película con la mejor actora, es que ahí veo a Moisés cómo lo lleva a todos que lo salen de Egipto y demás, y así hay un montón de películas, porque el Rafa le pregunta, y Benzi le dice, yo también cuando vi esa película me emocioné, pero el Rav dice, yo tengo prohibido de hablar así porque eso es tan material. Y dice Benzi, pero una vez puede ser así. El Rav dice, yo tengo que describirme eso, todo eso como una historia espiritual, como una historia que pasa dentro de la persona que él se eleva por encima de su ego. Yo no quiero describirme eso a partir de lo que son las figuras. De ahí que está un hombre que se llama el Moisés, que él se escapa de otro hombre que se llama el faraón y que él llega a donde está Yitro y demás. No, yo no quiero describirme eso así. Yo quiero describirme eso, quiero representármelo como los grados, niveles espirituales que están dentro del hombre, porque nosotros de lo que hablamos es de la transformación del hombre y acá no se habla de un cambio geográfico. Pero si eso dice Benzi es lo que pasó, y el Rav dice, si eso pasa, eso pasó como copia. Esto te digo, esto es un punto muy sensible y yo acá estoy dispuesto a tratar de... vamos a hacer así. Yo primero que nada te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que la persona pasa de el punto A al punto B? ¿Por qué pasa de acá para allá? Y Benzi dice, porque siente que hay algo allá que lo atrae.
Sí, dice el Raf. Es decir, primero que nada hay una fuerza que lo saca a él de un lugar y que lo orienta a él hacia un segundo lugar. Esto es una física simple y esto es el deseo de recibir, que se siente cómodo acá a partir de todo el conjunto de las fuerzas de la naturaleza que hay acá, pero si no se siente bien acá y lo presiona él algo hacia alguna dirección y entonces él se desplaza hacia el lugar donde se siente cómodo, esos son leyes de la física simple. Entonces, primero que nada, nosotros aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah los fundamentos del mundo, los fundamentos de la realidad. El hecho que vos me decís a mí, el hombre, mirá cómo yo ahora te hago con la mano. Cuando yo ahora te hago así con la mano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy haciendo acciones que la fuerza que actúa en mí me obliga a mí a hacer estas acciones. ¿Cierto? Sí, le dice Benzi. Y el Rab dice, es decir, primero que nada hay fuerzas que actúan sobre toda la realidad y esas fuerzas actúan y se acomodan entre ellas y están en una cierta interacción intercomunicación e interconexión entre ellas. Y nosotros lo que hacemos es realizar lo que esas fuerzas dicen. La fuerza esa y me influye a mí, no está bien así y yo me siento de otra manera y demás. Es decir, que las fuerzas son las que nos activan a nosotros. Y entonces nosotros hablamos de una fuerza que actúa sobre lo que es activado. Y después hablamos de que de un cuerpo que se mueve. Y dice Benzi, ¿por qué no es al revés? Y dice el Rab, y dice Benzi, no es el cuerpo, es el que el primero. ¿Por qué? Y dice el Rab, no, que vos activás una fuerza física. Pero ¿quién te activa a vos para que actives una fuerza física? Alguien te obliga para que vos actives algo. Y dice Benzi, eso es algo que está dentro mío. Y dice el Raf, no es algo que está dentro tuyo, es una fuerza que está oculta, de la fuerza superior. Y de donde todo empezó también, de lo que es el nacimiento del mundo y lo que es el Big Bang y demás. La misma fuerza que actuó le dio nacimiento al mundo y todo se empezó a extender. Es decir, que siempre la fuerza interna es lo que lo activa todo. Y por eso acá nosotros hablamos de lo que es la fuerza interna. Y por eso también en esa misma historia de la salida de Egipto, no tomes la historia externa. Si eso se lo querés contar a alguien, lo que es únicamente la historia externa como a un chico, contárselo. De acuerdo a lo que es su propia altura, sí, contásela. Pero si vos le querés contar a una persona que ya es adulta y que es capaz, no como un niño pequeño, que él puede captar de vos la historia, entonces contáselo de una manera que les muestre cuáles son las causas de todas esas cosas. Fueron de Babilonia a Babilonia el grupo de Abraham. Explícale qué es lo que quiere decir mudarse de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir que se sumaron a Abraham? ¿Qué fuerza es Abraham? Es una fuerza, la fuerza del otorgamiento, la medida de Gesed. Y entonces hay aquellos deseos que se unieron, se sumaron a la fuerza de Gesed. Entonces, hace así, borra la pantalla donde ahí ves todo tipo de imágenes y lugares. Eso es lo que se llama Shana Olam Nefesh, el mundo, el año y Nefesh. El mundo es el tiempo, el mundo es el mundo, el tiempo son los cambios y Nefesh son las personas. Y en cambio de eso empecé a ver las fuerzas que están moviendo las cosas. ¿Por qué? Porque en los cuerpos existimos durante un tiempo muy corto únicamente, pero si vos hablás sobre las fuerzas y si vos realmente conseguís ver las fuerzas que activan a los cuerpos, entonces vas a empezar a ver el mundo eterno. Y entonces toda tu historia, de toda la realidad, antes de nuestro universo y después de nuestro universo, es decir, desde el infinito, desde Ein Sof hasta el Ein Sof, todo va a estar ante vos como un proceso de cómo es que las fuerzas actúan, cómo es que esas fuerzas realizan las acciones. Y entonces vas a poder también vestir sobre eso si querés imágenes. Pero ¿en qué es importante para vos un pedazo de proteína que hace una acción? Si de todas formas es la fuerza interna la que determina y no el cuerpo mismo. No es el cuerpo mismo es únicamente un pedazo de bestia, de animal que existe para que vos, como por ejemplo, que puedas tener algo dentro de lo que está en un programa de la computadora,
entonces el programa de la computadora, para que entiendas algo, te lo tiene que dibujar en la pantalla, pero dentro de la pantalla hay todo tipo de cosas eléctricas, pero vos lo tenés que ver eso de alguna manera que para vos sea cómodo verlo, de acuerdo a lo que tiene que ser la forma de la imagen, los colores y demás. Y así lo mismo pasa con nosotros. Y por eso, el hecho que nosotros que cuando contamos lo que es la historia, la salida de Egipto anterior, eso lo podemos contar como se lo contamos a los chicos, que eso es como una leyenda, o lo podemos contar de una forma más interna, que eso todo el tiempo es un balance de fuerzas diferentes que así actúan sobre la realidad. Y entonces podés muy fácilmente copiar eso en nuestros días. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos exactamente en la misma situación, como nos explica Baal Sulam en el artículo de Yehuda, que también ahora nosotros nos encontramos en la esclavitud de Egipto y que también ahora vamos a salir repentinamente, y por eso nosotros es que nos preparamos tanto para esa salida. ¿Por qué? Porque esperamos muchísimo que eso pase de repente y que podamos escaparnos de nuestro ego, del deseo de recibir de ese mundo que es estrecho y oscuro, y que nos elevemos por encima de él y como un cohete que sale de lo que es la cobertura de gravedad del planeta Tierra y entremos al espacio. Y eso lo podemos hacer, pero lo podemos hacer bajo la condición que trabajemos con las fuerzas que nos activan. Pregunta, entonces esa transición de lo que es de la imagen a las fuerzas, eso de repente me dejó así como... Y dice el Raf, ¿por qué? Porque eso pasa ahora y ya, y eso depende de mi propia preparación. Y dice Benzi, ¿qué queda con la imagen en común? Y dice el Raf, pero ¿dónde están Moisés, Aarón, Yosef, el faraón? Y dice Benzi, en la película. ¿Y qué película? Dice el Raf. Y dice Benzi, yo vi una película y demás. Y el Raf dice, yo no quiero ver una película, yo les digo, ¿dónde está eso en mi vida? Acá. ¿Dónde? Yo no lo veo. Y dice Benzi, no lo veo. Y dice el Raf, y entonces si no es así, yo no estoy en Egipto, sino que durante una tarde nosotros nos sentamos y contamos todo tipo de cosas, cómo te va en los negocios, cómo te va en el trabajo. También como la historia de Egipto, que los chicos canten qué es lo que cambió, Shalom al Israel, paz para Israel. De esa forma podemos continuar, o que ya llegó el tiempo que tenemos que concretizar estas cosas en la práctica. Y entonces no aceptar esta historia como una historia de leyenda y que pasó una vez y que terminó ahí una actuación teatral, sino que también ahora tenemos que revelar estas cosas y tenemos que realizarlas tanto en nosotros mismos como con toda la humanidad. Y en Egipto, al fin y al cabo, no queda nada. Nadie queda en Egipto, tanto lo que es el ejército del faraón y demás. Todos salen de Egipto. También los egipcios mismos no quedan después de los 10 plagas, de los 10 golpes. Egipto queda por completo vacía. Ahí no hay nadie. No que se queda el faraón ahí, cierra después de nosotros la puerta y nos dice, hasta luego Israel. No. Nadie se queda ahí, nadie se queda ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que traspasar todo hasta pasar hasta la última parsa. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos que ver entonces, transmitir como mensaje? El Raf dice, tenemos que ver todas las clases que están en relación con Pesaj, tratar de verlas e incluirse, incorporarse ellas, verlas como es que la visión de la vida cambió, hasta dónde es que esta historia se convierta en lo que es una historia actual, y cómo es que yo me describo a mí que estoy realmente en Egipto y que tengo que elevarme por encima de ese gran ego que se está tragando al mundo como el faraón, y cómo es que yo quiero elevarme por encima de él, que entonces puedo unirme, conectarme con la fuerza superior y puedo conseguir una vida plena y eterna. Muchas gracias, Raf Leiman, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y hasta nuestra próxima vez.